Hace unos días nos encontramos con Chinito del Ande, artista considerado el mejor del año 2015, y con la humildad que lo caracteriza, nos contó muchas de las novedades en los que viene trabajando este popular artista. Déjame saludar, Eduardo, a todos los que nos ven por este programa y bueno, a todos los hinchas de Chinito. ¿Qué novedades viene en la carrera de Chinito del Ande? Hasta creo que no, en Lima estás más en provincias ahora, ¿no? No, el trabajo es así, bueno, estamos trabajando siempre en Lima, también en provincia. Mientras haya trabajo les damos duro. No, para nosotros es un placer siempre de reunirnos con todos nuestros amigos, así como acá, como en el interior del país también. ¿Cuándo sale la nueva producción, nuevos temas? Bueno, a mediados de este año, de hecho ya tenemos que preparar ya nuestro séptimo trabajo y bueno, esperamos que también sea pues un éxito. Conversábamos con Ventura Producción, nos dice que para el Día de la Madre están en Lima. No, claro que sí, en diferentes lugares de la capital y también creo que estamos ya confirmados en el aniversario de nuestra amiga Luis Jenny. ¿Cuándo regresa otro solito solo? ¡Wow! Dios mío, no lo sé. Es un proyecto que se tiene que pensar seriamente. Pero es un proyecto ambicioso que te ha caminado muy bien, Chinito. No, sí, realmente yo también estoy satisfecho por ello porque eso era un sueño, un trabajo, un proyecto bastante, ¿qué te digo? Bastante analizado y todo ello. Pero resultó, gracias a Dios, todo fue bonito, no solo aquí en Lima, sino también en provincias. ¿Y hay idea de repente de llevar el solito a más provincias? Claro, ¿por qué no? De hecho, no lo hice en Espinar y esperamos hacerlo allá también, porque nos están pidiendo, de hecho. Dime, ¿no has pensado en la carrera de Chinito de repente algún dúo con algún artista? No, sí, es parte del trabajo, de hecho, he pensado con muchísimos artistas, colegas, como voces femeninas también, y de hecho, no lo sé, puede darse en cualquier momento. ¿Y al disco llevarlo? No, por eso, se tiene que ver, de hecho, como ya te dije, eso sería maravilloso. Perfecto, Chinito, te agradecemos, vas a subir y de cierta manera, ya estamos arriba en Lima. A ustedes hermano, por este espacio y bueno. Porque Chinito del Ande también es Purito Perú. Muchas gracias, por supuesto, Purito Perú, para todos ustedes, amigo Chinito y todo, y Eduardo también. Gracias, papá. Gracias.